11. Hace solo unas semanas estaba fuera de un club nocturno en una ciudad que todavía no ha sido tocada por la higiene regimentada del primer mundo. Calles bien iluminadas y seguras para las mujeres tienen un precio muy alto en lo que respecta al ánimo de una ciudad. En este lugar, el gobierno y la burocracia no podrían imponer sus normas y esfuerzos de limpieza ni aunque lo intentaran. Existen entonces muchos rincones y zonas ocultas que no están bajo el control de nadie. En esta tierra de nadie hay mafia, muchos pervertidos, algo de crimen, pero se mantiene en un nivel bajo o no violento porque el lugar está lleno de policías fuera de servicio buscando algo y, sin duda, agentes secretos extranjeros y nacionales. Y quién sabe qué más. Encuentro casi intolerable la vida sin este tipo de refugios, así que allí me sentía libre. Aunque creo que venía de un día medio nublado y el efecto de la glicina estaba haciendo lo suyo. Debo haber tomado también 600 miligramos de teanina, y luego de mucho café me estaba yendo de viaje. Bajo unas luces de neón amarillo brutales, me quedé parado mirando al portero, casi en trance. Me pregunté cómo sería ser él. Estaba alerta, sabía qué postura tomar para su trabajo y qué mirada poner. O actuaba como si estuviera vigilante, imponente con su cuerpo ancho, bajo una campera de cuero con charreteras de estilo militar. Pero había una amabilidad o ternura en sus ojos. Tal vez se necesitaba cierto poder de observación para notarlo, y dudo que los clientes lo desafiaran a menudo por eso. Pero yo podía verlo, como a veces caía en una tristeza y aburrimiento al mirar a lo lejos. Yo también miré por la calle ancha, casi vacía, salvo por algunos grupos de borrachos, prostitutas, unos pocos juerguistas, a lo lejos, una gran fuente en una plaza iluminada por todos lados. No sé por qué, quizás la calma bendita de los aminoácidos me invadió, pero mi mirada se desvió hacia uno de los edificios de departamentos al costado de la calle. Había una sola luz encendida en el centro del edificio y mi mente se puso a divagar sobre quién vivía allí y cómo sería su vida. Y luego pensé, ¿cómo sería si yo fuera el chico o la chica que vivía ahí? Muchas veces he deseado, no tanto ser otra persona, ni siquiera ser inmortal, sino poder vivir muchas vidas diferentes al mismo tiempo y no estar limitado a ser una sola cosa. En esos momentos de ánimo en los que uno está tranquilo y al menos se siente libre, cada detalle de la vida se vuelve interesante. Todo adquiere el carácter de imágenes de un sueño pacífico que se presentan una tras otra sin moverte en ninguna dirección, porque ves a través de ellas. Entonces me pregunto, al menos como experimento zoológico, ¿cómo sería ser una chica vietnamita, dueña de un salón de uñas, o incluso una mujer angoleña obesa de mediana edad que maneja un local de pedicure con paredes rosas? Sí, en esos momentos ninguna forma de vida humana me resulta inferior. Incluso he soñado que era una puerta o un jarrón, libre para observar. Me imagino solo la capacidad de ver, la satisfacción de la curiosidad, y no las miles de preocupaciones que deben afectar a las personas que quisiera habitar. Pero sobre todo, cuando a ese amor por la curiosidad se le suma un súbito estallido de energía, empiezo a preguntarme sobre hombres como yo, de mi misma edad más o menos, y cómo sería ser ellos, qué piensan momento a momento, qué los empuja en una dirección u otra. Entonces siento un gran anhelo por ellos y también por mí mismo, y pienso en las amistades que podría haber tenido con ellos y en las grandes tareas que podrían esperarnos. Siento esto como una especie de irritación erótica difusa y una gran tristeza e irritación por saber que nunca sabré quién vivía en ese edificio, en esa ventana, ni veré lo que ellos veían al mirar hacia afuera. Esas formas, esa es mi versión de amor por la humanidad. Del otro tipo, el abstracto, no significa nada, y los que lo invocan son unos charlatanes. 12. Carneros muy jóvenes, ciervos jóvenes, incluso siendo cervatillos, mucho antes de que aparezcan sus cuernos, ya simulan peleas entre sí, dándose topes con la cabeza. Esto es una anticipación de los cuernos que crecerán más adelante. Y sin embargo, nadie les enseña esto.
lo saben en la sangre. ¿Qué vino primero en este animal? ¿El desarrollo de los cuernos o el conocimiento y la voluntad de pelear de esa manera? En fenómenos como este está guardado el secreto y la verdad sobre la evolución y la vida. 13. Lucha por el espacio. Un animal sano que no está bajo estrés, que no ha sido herido ni atrapado por el hombre, busca primero cuando es joven espacio. El animal busca espacio en un sentido físico, territorio. Pero este sentido no es meramente físico. Doy esto como una imagen vívida que es verdadera para muchos animales que buscan propiedad de territorio concreto. Pero en términos generales, debes entenderlo como algo más. Espacio para desarrollar los poderes innatos. El mono que vive en los árboles busca habilidades para dominar el dosel del bosque. El castor busca controlar el río y las orillas y juncos que puede manipular. Muchos felinos grandes, por supuesto, buscan dominio de territorio real, reclamando presas y parejas en ese espacio. Felinos grandes, perros de caza, buscan el uso pleno de garras, colmillos, el desarrollo del olfato y otros sentidos. ¿Por qué? Para extender su control sobre el espacio. Buscan estas cosas porque quieren dominar la materia. Todo esto es el organismo superior organizándose para dominar la materia en el espacio que lo rodea. El dominio exitoso de esta materia conduce al desarrollo de sus poderes innatos y a la plenitud del organismo, lo que le permite dominar aún más materia, someter lo inferior para alimentar lo superior. Es la movilización de la materia para desarrollar el carácter o idea o destino innato. Esto no solo es cierto respecto a la comida literal. En animales sociales, un proceso análogo tiene lugar dentro de las relaciones sociales o del espacio social. Ocurren cambios importantes aquí, pero el principio es el mismo. Es importante entender que este es un proceso circular. El organismo busca dominar el espacio, el entorno, para dominar la materia de maneras propias de sus capacidades y como resultado de este dominio de la materia se desarrollan su cuerpo, sus sentidos y todas sus facultades. Se despliega su forma o naturaleza innata predestinada, en el tiempo, floreciendo de manera particular en la primavera de su estación. Todo esto requiere precisamente libertad del esfuerzo por sobrevivir, o al menos un respiro de esa presión. En cuanto a la reproducción, un animal en estado natural ni siquiera la busca en este punto, ni lo piensa. Está muy lejos de sus objetivos. Busca volverse fuerte, hábil, dominar desafíos y sentir la expansión de sus poderes. Y no solo sentirla, sino percibir intuitivamente su dominio sobre su espacio. Solo después del pleno desarrollo de sus poderes y su dominio del espacio específico a sus necesidades, surge la necesidad o el deseo de reproducirse. La reproducción es un efecto secundario del deseo animal de descargar su fuerza una vez que se ha logrado el dominio del espacio. Por eso muchos animales inferiores se reproducen muy rápido y con apuro. Pero cuanto más alta y organizada es una forma de vida, más complejas son sus necesidades de desarrollo. Más se retrasa el tiempo de reproducción y más vulnerable es al estrés de la competencia por la supervivencia. Los animales que han evolucionado bajo intensa competencia están en cierto sentido atrofiados, menos bellos, menos inteligentes, menos magníficos. Hay muchas facciones en la naturaleza y muchos caminos que tiran en direcciones opuestas. Debes aprender a ver el lenguaje secreto de la naturaleza y lo que ésta impulsa. Hay un camino que busca producir un espécimen supremo. Ese es el camino que rige la vida superior. La supervivencia y reproducción son solo efectos secundarios de ese camino. La vida es, en su forma más básica, una lucha por el dominio del espacio. 14. Algunas cosas me hacen hervir la sangre mucho más que un desafío físico directo. Una vez salí del gimnasio y un chat se me acercó y empezó a tocarme. Después descubrí que me estaba revisando los bolsillos, intentando ver si alguien le había robado sus cosas perdidas. Me pareció muy gracioso. Tal vez estaba en modo post-entreno y muy tranquilo, pero no me ofendió. En parte porque su manera de hacerlo no era invasiva a pesar de lo que estaba haciendo. Posiblemente era una forma de adoración muscular,
pero rara vez siento más enojo por una violación de mi privacidad que cuando como solo en un restaurante y alguien viene a sentarse justo al lado mío cuando el lugar está completamente vacío. Lo más vil de todo fue cuando un grupo de algo, creo que eran subcons o Han, vino y se sentó justo al lado mío en un restaurante totalmente vacío y empezó a comer con la boca abierta. Ese sonido también. Pocas cosas irritan tanto los nervios y se presentan como una invasión de tu espacio, como el sonido de un supuesto ser humano comiendo. Otros animales haciendo ruidos al comer no me molestan. De hecho, me resultan encantadores. Tipos diferentes incluso dentro del mismo grupo de animales, me rehúso a utilizar la palabra especie, tienen necesidades de vida muy distintas. Mi sangre empieza a hervir, contra mi juicio y mi amabilidad, incluso cuando estoy con una chica y ella insiste en apagar el aire acondicionado o cerrar la ventana porque hace frío. Me gustan los espacios abiertos y el clima ligeramente fresco. Y no puede haber convivencia posible con criaturas que disfrutan de una existencia encerrada y excesivamente cálida. Creo también que la raza blanca, o mejor dicho, algunos grupos dentro de ella, es en general hostil al estilo de la vida de las tribus que prefieren vivir apretadas. Estas son necesidades biológicas de tal o cual forma de vida, y ninguna ley, ninguna creencia compartida puede unir tipos tan distintos. Un híbrido de tales tipos probablemente nacería y permanecería fisiológicamente confundido o enfermo. 15. Hormonas, energía y vida superior son lo mismo. Si tuviéramos sensores muy avanzados que nos permitieran observar el interior de los animales desde lejos y con gran detalle, sin interferir, sin que ellos se sintieran irritados u oprimidos por nuestras imposiciones, podríamos aprender mucho sobre lo que realmente significa la vida. Al observar muchos ejemplares distintos en diferentes lugares, podríamos ver qué condiciones busca un animal en la vida, en términos generales. Esos sensores tendrían que ser mucho más avanzados que cualquier equipo que tengamos hoy y deberían mostrar qué partes del cerebro se activan, cómo se relacionan con la presión sanguínea y el ritmo cardíaco, las acciones del sistema inmunológico, el nivel de diversos marcadores inflamatorios y antiinflamatorios y sobre todo el equilibrio y la acción de las distintas hormonas sobre los sistemas del cuerpo, sobre el cerebro y cómo todo eso se correlaciona con lo que el animal está haciendo en cada momento. Toda la información que tenemos hoy sobre este tema es, como mucho, rudimentaria. La literatura médica está confundida, se presenta con gran confianza, pero está corrompida por el dinero, las carreras profesionales y otros intereses de todo tipo. La literatura científica es menos conocida y también sigue siendo contradictoria. Apenas sabemos algunas relaciones, por ejemplo, qué significa un aumento del cortisol o de las tiroides a determinada hora del día y sus múltiples efectos en diversos tejidos y sistemas del cuerpo. No tenemos ninguna comprensión real de cómo interactúan estos factores, ni de lo que significan para los procesos generales del cuerpo, y mucho menos en la vida del organismo como un todo. Los pocos que han intentado alcanzar tal comprensión, como Ray Peat, son tratados como locos o excéntricos. Pero no es posible entender qué significa la vida, ni qué impulsa un organismo, ni qué significa un comportamiento específico o una adaptación física si no se aborda esto. Si los biólogos fueran personas honestas, habrían intentado proceder de esta forma, sin suposiciones, solo acumulando observaciones sobre diferentes organismos en diferentes situaciones. Pero apenas lo hicieron, y siempre está distorsionado por sus agendas o ideas preconcebidas. Los datos que tenemos ahora son, por tanto, demasiado escasos y tomarán décadas en llegar a lo necesario, incluso si los investigadores comienzan hoy. Será un genio de los siglos quien logre entender y explicar la visión completa de cómo actúan las hormonas en un organismo. No hay ninguna ironía acá. Yo no hago ironía. Entiende que no comprendo la idea gay de la ironía. Las hormonas contienen la clave del significado de la vida de la forma más fundamental posible. Y si esto te suena reduccionista, si crees que estoy desmitificando demasiado, es porque crees saber lo que no sabes, o crees que los científicos lo saben cuando en realidad no es así.
Estas sustancias, vistas con ojos nuevos, son pura gran magia. Gobiernan todos los ciclos de crecimiento y decadencia de un organismo. Pueden convertir a un pequeño ternero o a un bebé gorila en un elefante gigante o en un gorila plateado de media tonelada, alimentado solo con hojas. Pueden transformar a un hombre delgado en un semidios hercúleo, o hacer que un hombre fuerte adquiera el aspecto de una mujer y cambiar inclinaciones y sentimientos, reflejando las transformaciones mágicas de ciertos animales que cambian de sexo por señales que aún no comprendemos. Y eso ni siquiera empieza a cubrir los distintos significados de las tiroides, la progesterona, los distintos neurotransmisores y muchas otras sustancias que actúan de una manera sobre el sistema nervioso, de otra sobre el intestino, de otra sobre el sistema inmunológico, que gobiernan la división celular y la preservación de la función de formas que, por el momento, son un misterio para los médicos y para la ciencia. Solo una comprensión completa de estas sustancias ocultas revelará la plenitud de la vida en su gloria. El estudio de la vida como una caja negra ha llevado a muchos malentendidos, porque los observadores son deshonestos y estúpidos. Informan sobre una acción, pero no lo que la precede o lo que la sigue, ni su lugar dentro de la vida animal, ni intentan intuir desde su propia experiencia interna. El estudio de las hormonas, junto con muchos otros procesos internos de un organismo, evitará que sigan mintiendo de este modo. Por ejemplo, un animal puede actuar de una manera bajo estrés o presión y luego parecer realizar la misma acción pero desde un estado de apertura y autoexpansión. Y esa misma acción o comportamiento puede tener en realidad significados biológicos completamente distintos. Esto será revelado por las acciones de las hormonas, neurotransmisores y citoquinas en el cuerpo. Y te diré lo que probablemente descubrirán. Hasta ahora, solo Ray Peat, un hombre bendecido con una comprensión vasta y ajena, ha intentado descifrar el lenguaje secreto de estas sustancias sagradas. Aprende que hay al menos dos tipos de vida. Normalmente pensás en la vida en oposición a la materia inanimada. Qué curioso que los lenguajes más primitivos, los gruñidos aglutinantes de neandertales como la euskera, no distingan entre género gramatical, sino entre animado e inanimado. Me pregunto entonces, ¿cómo llamarían a la levadura? Aprende esto, hay dos tipos de vida, y la levadura es distinta de la vida superior. La vida superior, por supuesto, implica muchas cosas complejas y mentirosas, pero en lo más básico tiene que ver con la diferenciación y la estructura. La levadura es una masa amorfa que se expande mientras que un organismo superior tiene distintas partes con diferentes funciones, distintos órganos, distintos sistemas dentro de sí mismo. Los sexos son diferentes porque se reproduce sexualmente, y algunos han tomado esto como la principal diferencia: reproducción sexual frente a asexual. Pero es evidente que la diferenciación en organismos superiores va mucho más allá. Y para preservar la función de esos órganos y sistemas diferenciados dentro de sí, un organismo sacrifica la capacidad de expandirse y replicarse indiscriminadamente, como si lo hace la levadura, por ejemplo. Puedes pensar en esto como un sacrificio de dicha capacidad, o simplemente decir que estos dos modos o tendencias, la expansión y replicación de células por un lado y la preservación de la función superior o diferenciada por el otro, están en conflicto entre sí. Están gobernadas por diferentes hormonas y neurotransmisores. El estrógeno y la serotonina son sustancias del estrés que promueven la división celular, mientras que la tiroides y progesterona son aquellas que preservan la función. No es correcto entonces llamar al estrógeno una hormona sexual, sino una hormona del estrés. Y su mayor proporción en el cuerpo femenino se debe a que la mujer está bajo mayor presión por las demandas de división celular interna y la menstruación. El panorama está lejos de estar completo, por supuesto, pero esto conduce a muchas buenas observaciones. Considerando esto desde el otro lado, el lado de la patología, la división celular indiscriminada, el regreso de la vida primitiva dentro del cuerpo humano es lo que llamamos cáncer, que se comporta y se parece mucho a un hongo. 16. El chimpancé en estado natural nunca se masturba, pero en cautiverio sí lo hace. ¿Qué significa esto?
En su estado natural está demasiado ocupado, hablando claro. Está concentrado en dominar el espacio, resolver el problema de la vida en y entre los árboles, dominar las herramientas que puede, manejar las relaciones sociales en la lucha por el poder y el estatus. Privado de ese impulso hacia el desarrollo y el crecimiento de sí mismo, involuciona hacia una masturbación sin sentido, en cautiverio, donde siente que vive en un espacio que ya está poseído por otro, y por tanto intuye la futilidad de todos sus esfuerzos y acciones. El ulnarismo de la sociedad moderna está conectado con su supuesta hipersexualización y su infertilidad. Pero no se trata realmente de hipersexualización, sino de la degeneración del espíritu hacia una sexualidad difusa, débil y lánguida. La vida dentro de un espacio, propiedad de otro, se vacía de energía mediante una excitación constante pero de bajo nivel, sin propósito. Y el nofap, en este caso, es una especie de culto cargo que intenta restablecer la energía en forma de orden, en el camino del ascenso. A veces, sin embargo, es un culto cargo eficaz, aunque si funciona o no puede saberse por lo general en el transcurso de una semana. Lo desafortunado de todo esto es que las mujeres tienen una sensibilidad excepcionalmente aguda para este tipo de cosas, y cuando un hombre se libera de estas presiones, lo perciben desde muy lejos. Tienen un instinto para buscar la vida en ascenso y drenarla. Con ello, ellas y la especie logran sus fines, pero tú quedas exhausto y a veces reducido a un cascarón vacío. Restablecen el estado de irritación de la vida y mediante la succión de la esencia vital han arruinado muchas grandes empresas. 17. Siempre me ha atraído la suciedad y la inmundicia, porque algo en mí sabía, de forma intuitiva, que es sólo en los márgenes más oscuros de la vida como existe hoy donde se encuentran las verdaderas lagunas, los huecos donde su alcance es limitado o débil. Siempre sentí que había una libertad real en los distritos rojos más oscuros, entre prostitutas y drogadictos, pervertidos y cosas aún peores, con quienes siempre he preferido cenar cuando tuve la oportunidad. Me gustan las historias que me contaban. Algunas me mostraban cartas de un ingeniero español delirante que quería casarse con ella. Otra me contó la historia del aborto espontáneo que tuvo su amiga en el baño de un viejo degenerado, y cómo lo tiraron por el inodoro, escribiendo su nombre en un pedazo de papel higiénico. Es en ese mundo, y casi únicamente en ese mundo hoy, donde uno puede empezar a afilar las garras que la naturaleza le dio, si es que te dio alguna. Desafortunadamente, para un hombre con buenos sensores es fácil darse cuenta de que incluso ese mundo de sombras apenas sí existe de forma condicional. La verdad es que permiten que existan estos huecos porque ellos, o los que tejieron la red en la que operan los amos de la mentira, son lo bastante inteligente para saber que se necesitan estos espacios libres. Son de gran utilidad para un manipulador. Fíjate cómo los japoneses, famosos por su amor al orden y la ley, siempre permitieron que la yakuza operara con prostitución, anfetaminas y cosas peores. Estas instituciones cumplen una función seria en la sociedad japonesa, como lo han hecho la mafia y otros grupos en la sociedad occidental. Solo un gobierno verdaderamente estúpido eliminaría por completo un mundo así. Y afortunadamente, los gobiernos actuales en Occidente sí son así de estúpidos, pero sus días están contados. Con tristeza se descubre, finalmente, después de la primera oleada de libertad excitante que da este mundo de los malditos, que estos espacios también, aunque no estén poseídos de forma tan omnipresente, tienen portales y entradas custodiadas por aquello que posee todo lo demás. Aún así, es mejor que nada, porque en el momento mismo todo eso aún parece lejano. En una noche de verano tardía, cuando un abogado corrupto te pide que espíes a un dueño libanés de un club de striptease y estás en el patio con una prostituta de 20 años, ella te pone cocaína en la lengua, sientes el aire marino nocturno llenarte con la nostalgia del gran mar. Podrías casi olvidar el aire asfixiante de la gravedad exterior,
y por unos minutos sentirte como el animal justo antes del momento de la caza. 18. Cuando hablo de las hormonas, podrías pensar que soy un materialista reduccionista, o que estoy diciendo que eres como una máquina. Esa es la actitud de muchos científicos, o quizás solo de los cultistas de la ciencia. De hecho, muchos en la izquierda afirman tener esta actitud, aunque nunca pueden explicar de dónde proviene la fuerza moral de sus derechos y su compasión, si no viene de Dios ni tiene ninguna realidad en la naturaleza humana. Cuando dicen que son ateos, nunca les creo. Un ateo se comporta como Stalin o Brezhnev, no como una maestra de escuela presbiteriana. La verdad es que los que forman el núcleo de la izquierda moderna son fanáticos morales. No hay ni una gota de ateísmo o relativismo en ellos. Jamás han respirado el aire claro del escepticismo. Siempre terminan colando el alma o el libre albedrío por la puerta trasera. Y además, disfrutan haciéndolo. Actúan por despecho, incluso por despecho contra sí mismos. Quieren sentir que no están en control. Fueron mis hormonas. Pero ¿qué es ese yo aparte de tus hormonas? ¿Tus genes o tus distintos innatos? Son los genes, es el entorno, es la economía o la opresión. Todas son variaciones de la teoría del medio, la teoría del neurótico según Nietzsche. Así también logran creerse el tema transgénero. Son personas que creen que la materia puede estar corruptamente configurada y que todos tenemos almas desencarnadas con esencias masculinas o femeninas. Todo el intento de redefinir la identidad, no solo la sexual, como cuestión de decisión, es decir, una decisión arbitraria, libre, un acto del intelecto o la razón. Es su intento desesperado de encontrar una nueva justificación para el libre albedrío, para un alma sin cadenas ni biología. Estas cosas no tienen sentido cuando comprendes que tú eres tu cuerpo y que no hay ningún tú fuera de eso. Los primeros versos de la Ilíada lo dejan claro. Sí tenés un tipo de alma separada del cuerpo, pero no eres tú, es una sombra. Y eso es completamente homosexual. 19. Algunos piensan que esta visión te absuelve de responsabilidad por tus actos, pero en realidad eres responsable de mucho más que tus actos. Aquello que supuestamente te constriñe o determina biológicamente es, de hecho, lo que tú eres. Sí, restringe tus actos según tus formas propias de desear y actuar, pero tú eres ese eso, y ese eso decidió ser. Por lo tanto, en realidad, eres responsable de muchos más. Eres responsable de lo que eres. Eres responsable de las cosas buenas y malas que te suceden y de cualquier accidente o enfermedad que experimentes. De hecho, todo lo que te ocurrió ya iba a pasar exactamente así, desde el momento de tu nacimiento o concepción y hasta antes, desde el momento en que tus padres se cruzaron con una chispa en la mirada. En el fondo, no hay ninguna diferencia entre tú y esa chispa.